Con ella vamos a dialogar acerca de la suspensión del debate del Código Orgánico Integral Penal que incluye la despenalización del aborto en dos casos específicos, en incesto y en caso de violación. Bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es importante saber cuál es su percepción acerca de la suspensión de este tratamiento de dos aspectos que son realmente importantes para muchos sectores. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, se está debatiendo la posible despenalización del aborto en casos de violación e incesto en la Asamblea Nacional. El hecho de que por ahora se haya suspendido la votación, lo que nos genera es un poco de incertidumbre respecto a cuál va a ser el tratamiento del COIP, efectivamente, pero creemos que los asambleístas y las asambleístas van a actuar con celeridad, con transparencia y esperamos que lo hagan con base a argumentos científicos y con base a la realidad. Hasta el momento, ¿qué se ha tratado o ustedes como fundación que está pendiente de todos estos casos que tienen que ver con la violación de niñas en nuestro país y del embarazo adolescente, han tenido la oportunidad de brindar sus aportes? ¿Cuáles creen que son los puntos más importantes? Efectivamente, hemos dado varias veces aportes a las reformas al COIP. Uno de los puntos más importantes es reconocer que la violencia sexual en este país es una realidad, que aproximadamente cada día 11 mujeres denuncian haber sido víctimas de violencia sexual y esas son las que denuncian, las que no denuncian son muchísimas más. Entonces, estas mujeres efectivamente tienen la posibilidad de quedar embarazadas producto de esta violencia y que el Estado ecuatoriano siga criminalizando a quien decide interrumpir un embarazo en casos de violación, para nosotras es una forma de tortura. Ya lo han dicho algunos comités internacionales, es un trato cruel, es un trato inhumano, es un trato degradante. Forzar a las mujeres y forzar a las niñas violadas a continuar embarazos que no buscaron, que son productos de una de las formas de violencia más fuertes en nuestra contra, es una forma de tortura. ¿Usted se refiere a las recomendaciones que ha hecho la misma Organización de las Naciones Unidas y hace unos días también el representante de Human Rights Watch en nuestro país, que habló de la necesidad de que se amplíe el diálogo, que se amplíe el debate acerca de este tema en específico? Se refería sobre todo al tema de incesto o al caso de las niñas, que en nuestro país es una cifra bastante alta. Efectivamente, hay recomendaciones no solo de Naciones Unidas, sino de Human Rights Watch y en general hay recomendaciones también de la sociedad. Tenemos una sociedad que en un 75% de la población no cree que la cárcel sea la respuesta frente al tema de aborto. O sea, ya como ecuatorianos y como ecuatorianas estamos en contra de criminalizar, de encarcelar a las mujeres que deciden abortar, menos aún si han sido víctimas o son sobrevivientes de un acto tan difícil como es la violencia sexual. Entonces, efectivamente, también una de las reformas que se debate es el tema de tipificar el incesto. ¿Y por qué es importante que esto suceda? Porque en el Ecuador la mayoría de las violaciones y la violencia sexual se ejerce principalmente en los círculos de confianza y en los círculos cercanos, y quienes son los principales agresores de las niñas y de las mujeres están necesariamente en su familia, por ejemplo, son sus padrastros, son sus padres, son sus abuelos, sus tíos. Entonces, reconocer que esta es una forma de violencia que tiene una especificidad y que requiere una pena concreta, también es necesario. Esas son las reformas que se están debatiendo. Parecería que hay acuerdo en muchos sectores de la sociedad, incluso, y entendemos también en los asambleístas, en dejar en claro de que estas violaciones son repudiables y de tratar este tema con fortaleza. Sin embargo, las consecuencias no son bien entendidas por todos los sectores. Ayer vimos que fuera de la asamblea se quedaron ustedes que están a favor de la despenalización del aborto, pero también otros grupos que dicen defender la vida. ¿Ha sido un choque de pensamientos? ¿Qué es lo que ustedes defienden y qué es lo que ven de ellos que podría afectar ya el tratamiento luego de el COIP? Creo que la realidad está de nuestro lado. En este país aproximadamente 14 niñas quedan en embarazo cada día y todas estas niñas fueron víctimas de violencia sexual. De estas 7 son forzadas a parir cada día y 7 tienen un aborto.
y 6 de esos abortos se estima que son inseguros. Estamos frente a una realidad lacerante. Quien se oponga a la despenalización del aborto por violación se opone a que las niñas, a que las mujeres víctimas de violencia sexual vivan, se opone a que las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexual estén en libertad. Lo que quiere es encarcelarlas, y creo que los argumentos científicos, jurídicos, los argumentos sociales también están del lado de la despenalización del aborto, y a los asambleístas preguntarles de qué lado de la historia quieren estar, del lado de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Yo creo que la mayoría diría que sí. ¿Qué es lo que dicen desde el lado científico acerca de estos casos, sobre todo de incesto? Inicialmente los casos de incesto se producen en niñas, y efectivamente los embarazos en niñas tienen, digamos, un riesgo mortal 3 veces mayor que los embarazos en mujeres adultas. Es decir, las niñas tienen 3 veces más posibilidades de morir por un embarazo, por un parto. Es un tema de vida y de salud para ellas, el hecho de que puedan tener la opción de interrumpir un embarazo producto de violación o de incesto. Eso en cuanto a lo físico. Respecto a las secuelas psicológicas, son variadas. Las niñas tienen intentos de suicidio, por ejemplo, que amenazan contra su vida por el tema de haber sido víctimas de violencia sexual. Muchas tienen trastornos alimenticios, secuelas psicológicas a largo plazo. Entonces, despenalizar el aborto por violación es nada más una medida que permitirá reparar de alguna manera la violencia que ellas han vivido y darles opciones. Eso es importante, que tengan la opción de decidir sin verse amenazadas con la cárcel en caso de que opten por un aborto. Es lo que estamos discutiendo. Se ha discutido también pues lo que sucede alrededor de estas realidades. ¿Qué pasa con los violadores? ¿Qué pasa con la prevención de este delito? Efectivamente, como organizaciones sociales nos encontramos trabajando porque el aborto por violación es una medida de reparación, pero todavía el problema de la violencia sexual sigue existiendo. Lo que es importante decir es que necesitamos, por ejemplo, que se implemente la ley de prevención de violencia, que existe ya desde hace algunos años, que en los territorios efectivamente los gobiernos descentralizados se hagan cargo de generar las juntas de protección de derechos de las mujeres, que efectivamente la Fiscalía responda oportunamente a las denuncias que ya tiene. Sabemos que la violencia sexual es uno de los hechos que menos se denuncia, y esto tiene relación con la desconfianza que tenemos en el sistema de justicia. Se estima que aproximadamente el 11% de las violaciones llegan a tener una denuncia, y de estas menos del 1% llega a tener una sentencia. Eso según datos de la Fiscalía. Entonces necesitamos generar todavía un ambiente para que las víctimas de violencia sexual, las sobrevivientes de violencia sexual, sientan confianza y acudan al sistema de justicia. Pero ¿cómo tratar esto si sucede dentro de un núcleo familiar donde el Estado no llega fácilmente? Efectivamente, creo que hay que dar herramientas a los niños, a las niñas, a las madres, a los padres de familia. Muchas veces no se llega a reconocer, digamos, la violencia sexual porque no se ha tenido de ninguna manera una educación integral de la sexualidad. Esa también es otra demanda. Cuando las mujeres, cuando las niñas logran tener educación integral de la sexualidad, es una estrategia de prevención porque aprenden a reconocer, digamos, lo que está bien, lo que está mal, aprenden también a nombrar las cosas como son, y entonces el Ecuador todavía tiene esa deuda pendiente. Dar esas herramientas en algunos casos que nosotras hemos defendido legalmente ha permitido, por ejemplo, a las mamás reconocer que sus hijas son víctimas de violencia sexual. En uno de los casos, nosotras veíamos que toda la familia había vivido violencia sexual por el mismo agresor que estaba dentro de la familia, y cuando pudieron denunciar fue cuando la mamá había ido a algunos talleres para padres en donde recibía educación integral de la sexualidad. ¿Qué está sucediendo actualmente con las mujeres que son violadas, con las niñas que son violadas y resultan embarazadas? ¿Qué opciones tienen? Por ahora, obviamente, tienen la opción de continuar con el embarazo como la única opción, digamos, legal en este país. Muchas son forzadas a una maternidad que no buscaron, que no desean, que pone en riesgo su salud, que pone en riesgo su vida. Y algunas también optan por un aborto en la clandestinidad, que muchas veces es inseguro. Es por eso que Ecuador sigue siendo uno de los países con mayores índices de mortalidad materna. Las mujeres y las niñas en este país mueren y se enferman gravemente por complicaciones relacionadas con abortos inseguros. La penalización del aborto no ha logrado impedir que las mujeres aborten. Eso ya está más que estudiado, es más que científico. No logra evitar que las mujeres aborten. Lo que hace es exponer su salud y sus vidas en abortos inseguros. ¿Qué cifras manejan ustedes al respecto sobre la penalización del aborto en nuestro país? ¿Cuántas mujeres
mujeres han sido judicializadas. Efectivamente, tenemos un aproximado de 400 mujeres desde el año 2014 que han sido judicializadas por aborto en este país. Solamente en el año 2018 contábamos con una cifra de 55 mujeres, pero creemos que esta estadística todavía es mucho peor, ¿no? Para las mujeres ser denunciadas en un hospital, por ejemplo, que es el lugar en donde más se denuncia, implica también el miedo de no querer ir a este lugar para recibir atención médica y aumenta el índice y la posibilidad de la mortalidad materna. Si yo tengo miedo a ir a un hospital porque pienso que me van a denunciar, dejo de ir y no recibo la atención que necesito y en consecuencia mi salud y mi vida corren peligro. Entonces, eso es lo que genera la penalización. ¿Esto no se solucionó un poco con la alternativa o más bien la obligatoriedad de que los médicos no denuncien a las mujeres que llegan con un aborto en curso? No se soluciona, es una estrategia importante y necesaria. Los médicos tienen que recordar que efectivamente su deber es brindar atención en salud y las mujeres también deben saber eso. Una mujer que requiere atención por una complicación relacionada con aborto, por un aborto en curso, puede ir a un sistema de salud y debe ser atendida, es un derecho. Efectivamente, todavía vemos que hay médicos que no logran cumplir con este derecho y que ponen en aviso de la Fiscalía el hecho de que una mujer llegue con un aborto en curso y muchas veces estos avisos son falsos, no tienen las evidencias de que estos abortos sean provocados, no tienen las pruebas de que fue un aborto provocado y aún así las denuncian. Entonces, eso es lo que genera la penalización, genera incertidumbre, genera angustia, genera también miedo, pero también genera muerte y genera complicaciones de salud en las mujeres. De lo que ustedes han podido analizar, ¿tienen tal vez algún estudio que pueda marcar una referencia en torno a lo que sucede con el maltrato infantil en casos de pues niños que han nacido producto de violaciones o con el abandono también de niños que van luego a orfanatos? Efectivamente hay pocos estudios respecto al tema. Lo que nosotras sí conocemos de primera mano, por ejemplo, son las secuelas físicas y psicológicas que tienen las niñas que han sido forzadas a la maternidad y también sus hijos. Hay que hablar de que ellos también tienen problemas, por ejemplo, en el crecimiento, problemas en el desarrollo. Muchas veces son víctimas de violencia por parte de las niñas porque no están preparadas para ejercer una maternidad a tan cortas edades. Entonces, efectivamente lo que buscamos son opciones con la despenalización del aborto por violación, que ninguna mujer ni ninguna niña que ha sido víctima de violencia sexual sea encarcelada o sea criminalizada o ponga en riesgo su salud y su vida en un aborto inseguro o clandestino. Buscamos que pueda acceder a esta opción y que sea legal y eso generará en ella también un proceso de reparación frente a la violencia que ha vivido. ¿Qué expectativa tienen ustedes de lo que ocurra ya en el tratamiento de este cambio en la normativa con los asambleístas? ¿Cómo han visto las reacciones de los distintos bloques? Nosotras creemos que va a ser positiva la votación a favor de las mujeres y de las niñas y hacemos un llamado a quienes todavía no han tomado una decisión. Las mujeres y las niñas de este país son víctimas de violencia sexual, las violaciones producen embarazos y forzar a una mujer, a una niña a continuar un embarazo producto de esta violencia es una forma de tortura. Asambleístas, estén del lado de las mujeres y las niñas, pónganse del lado correcto de la historia y voten con base a la realidad. Hay que decir que en nuestro país el aborto está permitido en un caso específico, es decir, el aborto se produce, se da y está médicamente aceptado también en una causal determinada. ¿Por qué cree que hay tanta resistencia para aceptar la otra que se plantea? Bueno, el aborto en este país está permitido en 3 causales, en causal salud, en causal vida y también en caso de una violación a una mujer con discapacidad mental. Esta ley es discriminatoria porque si tú no tienes discapacidad mental y eres víctima de violencia sexual, no puedes acceder a un aborto legal. Entonces, yo creo que existe resistencia porque no se logra entender qué está detrás de la despenalización. Detrás de la despenalización no está la obligatoriedad de ninguna mujer de abortar, más bien está la libertad de decidir. Entonces, yo creo que tenemos los argumentos suficientes para ponernos del lado correcto de la historia y a los asambleístas nuevamente un llamado. Las mujeres y las niñas esperan una respuesta contundente, esperan tener alternativas frente a la violencia sexual y frente a estos embarazos producto de violación. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, esto está en manos de los asambleístas, pero